Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el texto de Mateo. Este texto lo que va a hacer es introducirnos a qué sería el género, cómo lo vamos a definir y por qué este concepto nos sirve a nosotros como profesionales de la salud. Bueno, la razón por la cual nos sirve es en tanto el género es un concepto que tiene gran relevancia social y política. Este término nos ha servido para poder deslegitimar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y también hacia minorías sexogenéricas. Para ir desglosando qué sería el género, va a tomar a tres autores, entre ellos Simone de Beauvoir, los otros dos serían Judith Butler y Paul Preciado. Bueno, empecemos con esta. Ella es la representante del feminismo de la segunda ola. Y lo que nos trae Simone de Beauvoir es que uno no nace mujer, sino que llega a serlo. Entonces uno no nace con este género de mujer, sino que uno lo va adquiriendo. El gran aporte sería ese, ir desnaturalizando las relaciones sociales jerárquicas entre géneros, masculino y femenino, al postular que el género en realidad es algo cultural y entonces es adquirido y entonces uno, si es cultural, lo puede ir resignificando, se va cambiando de acuerdo al momento histórico. A ver, veamos de nuevo esta parte. El género sería una construcción social y nadie nacería con un género, sino que es algo adquirido. El ser varón o el ser mujer serían roles socialmente asignados y pueden percibirse de una forma diferente de acuerdo al momento sociohistórico. Veamos un ejemplo y ahí se termina de entender capaz. Antes, si eras mujer, el votar no era algo que socialmente se consideraba que una mujer debía hacer. Era algo más propio del varón. Pero hoy sí, y gracias a la lucha feminista, el votar también es algo que una mujer tiene que hacer. Es de acuerdo al contexto que es lo que se va a considerar que debe ser o hacer un hombre o una mujer, ¿sí? ¿Dónde está la crítica? Porque hasta acá veníamos bien, todo genial. Las críticas están en tanto mantiene el binomio macho-hembra, la condición de diferencia biológica diferenciada, macho-hembra, y la heterosexualidad normativa, que sí o sí uno debería ser heterosexual. Y por eso se dice que este feminismo de la segunda ola ha quedado sujeto a una perspectiva heterocentrada. No así, por ejemplo, con los planteos de Butler. Butler particularmente va a decir que hay que abrir posibilidades para el género y no marcar de prepo cuáles son esas opciones, reconociendo a toda minoría sexogenérica. Ahora veamos Butler en profundidad. ¿Qué nos dice esta autora? Su concepción de género es performativa, así concibe el género. ¿Qué quiere decir que sea performativo el género? Bueno, que sea performativo supone que el género sería un efecto de las prácticas culturales, lingüístico-discursivas. Por ejemplo, nace un bebé y se escucha, es una nena, y lo dicen porque tiene genitales femeninos, y se empieza entonces a imponerle a esta persona denominada nena todo lo referente a cómo se debería vestir, comportarse una nena. Y bueno, entonces la exclamación es una nena, en definitiva, es una práctica cultural reiterativa que se va repitiendo, referencial con respecto a esa que denominamos nena,
es un enunciado discursivo que en definitiva en esta reiteración termina produciendo performativamente esa identidad que nombra. Eso es lo que nos dice Butler. Al ser colocados nosotros dentro de una matriz heterosexual de inteligibilidad, donde suponemos que si tenés estos genitales, entonces sos una nena y entonces te van a gustar los nenes. Eso supone la matriz heterosexual de inteligibilidad. Bueno, y es algo construido socialmente, ¿no? Bueno, y si esto es así, si se impone una determinada identidad, bueno, entonces como que la identidad no sería algo voluntario, elegido por el sujeto. Sin embargo, en el devenir del tiempo puede cambiar, capaz hoy sí es una nena porque se identificó con todo esto que le impusieron, pero mañana no sabemos, ¿sí? Es algo que puede cambiar. El discurso social te va a decir qué sos y cómo se supone que debes ser, produciendo efectos en tu identidad, y entonces resulta que si sos una nena, entonces, bueno, las nenas se visten de rosa, no juegan con los autitos, no hagas eso porque sos una nena y las señoritas no hacen eso, ¿sí? Aparece todo esto. Además, también Butler nos habla sobre que la sexuación del cuerpo también, al igual que el género, es un efecto performativo. No solamente lo referente al género, sino también en referente a la sexuación del cuerpo, ¿sí? Sería un efecto performativo en tanto no sería necesariamente algo del orden de la naturaleza. En la unidad 3 ya veíamos esto de que lo natural siempre en realidad tiene una significación social, y las normas sociales heterocentradas serían las que estarían actuando de forma performativa sobre los cuerpos para materializar en ellos diferencias acordes con esta matriz discursiva heterocentrada de inteligibilidad que les hablaba recién, que sigue siendo del orden obligatorio sexo, género, deseo. Sigue siguiendo este orden. El orden en que si tenés los genitales tanto, entonces tu género debe ser tanto, y entonces te tienen que gustar tales personas para seguir con esta heteronormatividad que impone la sociedad, ¿sí? Dejando así por fuera todas las otras posibilidades que dentro de esta matriz de inteligibilidad, bueno, las otras posibilidades resultarían inteligibles y reconocibles como parte también de lo humano y desde la sociedad. Veamos ahora los aportes de Preciado. Preciado va a tener también una concepción performativa como tenía Butler, pero le da una vuelta de rosca porque le agrega esto de, bueno, que también es prostético el género. El género, y así también lo que ocurre con relación a la sexuación de los cuerpos, como cuerpos varones, cuerpos mujeres. Bueno, esto también es efecto de la performatividad y de lo prostético. En definitiva, quiero que recordemos un poco lo relacionado a lo performativo, que ya veíamos con Butler. La acción performativa ocurre sobre los cuerpos, y de esa manera es que son sexuados y generizados, como cuerpos varones, cuerpos mujeres. Lo performativo tiene que ver con una práctica que se caracteriza por ser reiterativa, repetirse y referencial con respecto al sujeto, que le va a producir la identidad que nombra. Es mediante ese discurso que se producen estos efectos que nombra el discurso, y de esa manera ese discurso que es heteronormativo regularía los cuerpos.
Bueno, además de todo esto, con relación a lo performativo, se agrega lo prostético. ¿Qué es lo prostético? Bueno, eso hace referencia a que de una forma ineludible el género se va inscribiendo en el cuerpo, se hace carne en la materialidad del cuerpo. Y con relación a eso, el autor dice que las personas con ayuda de la biotecnología podrían autogestionar su cuerpo y no es algo a lo que recurrirían solamente personas trans o intersexuales, sino que, por ejemplo, una persona que tiene genitales y género femenino también recurre a estas tecnologías. Por ejemplo, podría ser porque concibe que poniéndose un implante mamario, de esa manera va a poder ella percibirse como más femenina al tener un busto más grande, y de esa manera, bueno, el género se hace carne, se le inscribe en la carne, en su propio cuerpo. Y en definitiva, como que ni el género ni el sexo serían cosas que uno ya venga con eso determinado biológicamente, sino que son cuestiones que van a ir cambiando en el devenir de la historia de un sujeto y están además bajo múltiples factores, y con consideración de todos esos factores es que cada quien iría construyendo una propia autopercepción sexogenérica susceptible de modificación en un futuro. Así que, en conclusión, tanto el sexo como el género tendrían un carácter construido, inestable, porque se va modificando, y por eso también indeterminado. Y con eso ya terminamos con la clase y espero que les haya gustado.